El miedo es una experiencia bastante universal, así que no es sorpresa que los guionistas lo utilicen constantemente para explorar a los personajes. Y aunque algunos de los personajes más icónicos en los medios son cobardes, no siempre es fácil hacerlo bien. Eso tuvo que doler. Hoy vamos a analizar el arquetipo del personaje cobarde. Los arcos de personajes son una parte fundamental de la narrativa, y el miedo se ha utilizado en todo tipo de medios. Miren el género de terror o lo a menudo que los villanos son aterradores. Generalmente los héroes enfrentan las cosas sin dudar, pero ¿qué pasa cuando colocas a un cobarde entre ellos? Como personaje secundario puede dar contexto a todo lo que sucede y por contraste resaltar las acciones valientes a su alrededor. O en el peor de los casos puede resultar realmente molesto. Hoy vamos a analizar a 3 personajes del anime que encajan en este arquetipo de cobarde: Stark de Frieren, Usopp de One Piece y Zenitsu de Demon Slayer. Este video originalmente iba a comparar a Stark y Zenitsu, pero mientras escribía me di cuenta de que Usopp es un punto intermedio interesante entre los dos. Dicho esto, unos asteriscos importantes. Vamos a hablar solo de las adaptaciones al anime de Frieren y Demon Slayer. Y para Usopp nos centraremos principalmente en los primeros arcos hasta Arlong Park. No he visto más allá de los primeros 150 episodios de One Piece, así que no voy a hablar de Usopp como un personaje general, sino solo sobre su introducción. Ahora que dejamos las aclaraciones fuera del camino, vamos a empezar. Una de las mejores cosas que puedes hacer al crear un personaje cobarde y relatable es darle miedos razonables. Las historias a menudo se desarrollan en circunstancias extremas, con vidas y el destino del mundo en juego. Zenitsu y Stark enfrentan monstruos aterradores, y Usopp está básicamente rodeado de dioses capaces de destruir edificios de un solo golpe. Que estos personajes tengan miedo tiene sentido, y aunque esto ayuda, no significa que estén bien escritos. Aquí me refiero específicamente a Zenitsu. Explicaré mi crítica en detalle más adelante, pero he visto a muchas personas defendiendo la pobre escritura de Zenitsu bajo el argumento del realismo. Y aunque al principio creo que los miedos de Zenitsu son razonables, argumento que es un mal ejemplo del arquetipo de cobarde que podría haber sido mucho más. Hay una entrevista muy interesante con Gabe Newell, el famoso desarrollador de videojuegos responsable de la serie Half-Life. Él dice que la diversión no es realismo, sino refuerzo. Cuando alguien dice, eso no es realista, él responde, explícame por qué eso es interesante, porque en el mundo real tengo que hacer lista de compras y nunca he pensado que eso sea divertido. Here we go again. Jugar videojuegos es para divertirse, así que tuvimos que definir lo que era diversión. Y es hasta qué punto el juego reconoce y responde a las elecciones del jugador. Estoy de acuerdo en gran parte con esta idea. Los medios se crean con un propósito en mente, y la búsqueda del realismo puede entorpecer ese objetivo. También diría que el realismo puede cumplir un propósito, dependiendo de cómo se haga. Mientras que Gabe Newell hablaba sobre videojuegos, hoy estamos hablando de series, y más específicamente de personajes en esas series. El miedo de Zenitsu podría haber impactado positivamente en la escritura del personaje, pero al final termina siendo un obstáculo, algo que no siento con Stark o Usopp. Así que veamos algunas razones por las que este arquetipo de cobarde no funciona tan bien en Demon Slayer, como en los otros dos casos. Primero, enfrentando el miedo. La adversidad y el conflicto son las bases de muchas historias. Los personajes luchando y enfrentando desafíos son centrales para el desarrollo del carácter. Cuando los personajes enfrentan sus miedos, puede ser increíblemente conmovedor. La diferencia principal entre un cobarde bien escrito y uno mal escrito es cómo se exploran los impactos del miedo, no el miedo en sí. Tener miedo es una cosa, pero la forma en que el personaje responde determina cómo lo va a percibir el público. Tanto Stark como Usopp enfrentan sus miedos a pesar de ellos. Zenitsu, en cambio, rara vez es proactivo y a menudo se le ve acorralado antes de reaccionar. El heroísmo de Usopp y Stark se expande, no se reduce, debido a sus miedos. Actúan en contra de su instinto abrumador porque sienten la necesidad de ayudar o contribuir. Los grandes momentos heroicos de Zenitsu no parecen contribuir a su confianza, ni tampoco parecen tener consecuencias. Hay un momento en el que Zenitsu actúa heroicamente sin depender de estar inconsciente, en el episodio 12 de la primera temporada.
donde protege la caja de Tanjiro porque es importante para él. Hablaremos de por qué esta escena es crucial para mi argumento más adelante, cuando volvamos al tema del crecimiento. Pero fuera de esa escena, Zenitsu evita constantemente enfrentar sus miedos, lo cual es especialmente frustrante dado lo poderoso que es. Lo que sigue es el problema del poder. Si creáramos un diagrama de Venn entre Stark, Zenitsu y Usopp, en el centro estaría el hecho de que son cobardes. Pero Zenitsu y Stark comparten otro rasgo: son increíblemente poderosos dentro de sus respectivos universos. Mientras que ser fuerte no es algo inherentemente malo, la falta de poder de Usopp es lo que hace que su personaje sea tan interesante. Encuentra formas de contribuir en esta gran aventura, a pesar de no tener habilidades tan impresionantes como sus aliados. Así que, mientras Usopp tiene sus momentos brillantes, no provienen de su fuerza, sino de su ingenio. Zenitsu, en cambio, tiene una habilidad increíblemente frustrante, porque debería estar ganando confianza mientras pelea contra oponentes cada vez más fuertes. La solución de Zenitsu para enfrentar sus miedos al desmayarse parece una salida fácil, y la forma en que se explora no ayuda. Con Zenitsu, su solución de desmayarse para enfrentar el miedo parece un recurso típico de anime, y aunque muchos espectadores lo aceptan, yo creo que necesita más consecuencias. Si un personaje tan poderoso necesita recurrir a perder el conocimiento para pelear, debería haber algún tipo de consecuencia o juego alrededor de esa idea. Si el poder de Zenitsu es el resultado de un atajo, debería venir acompañado de un sacrificio o una desventaja. Por ejemplo, si Zenitsu, al estar inconsciente, no pudiera diferenciar entre amigos y enemigos, crearía una consecuencia interesante para su Deus Ex Machina. De esta manera, parecería menos una excusa y más una parte real del desarrollo del personaje. Otro problema es que no hay casi ninguna explicación de por qué Zenitsu puede luchar estando inconsciente, o por qué parece ser más consciente mientras está en ese estado, a medida que avanza la serie. Hay una diferencia entre insinuar algo y requerir que los fans creen teorías para que todo tenga sentido. Podría haber incluido un arco de entrenamiento, donde Zenitsu aprende a luchar con ojos cerrados y utilizando su oído agudo, ya que es su habilidad principal. Literalmente cualquier explicación y consecuencia sería mejor que ninguna. Stark, por ejemplo, es poderoso, pero carece de confianza en sí mismo. A medida que enfrenta más enemigos, gana confianza y empieza a perder ese miedo. En una sola temporada vemos más desarrollo de personaje en Stark que en toda la serie de Zenitsu hasta ahora. Incluso si Zenitsu cambiara repentinamente, se sentiría inmerecido, porque tendrían que explicar por qué cambió tan de repente. Quizás lo hagan muy bien en la nueva temporada y exploren a Zenitsu de una manera satisfactoria al final de la historia, pero es poco probable que me sienta satisfecho con un cambio que no ha sido preparado adecuadamente. El crecimiento humano ocurre en puntos críticos, pero requiere mucha preparación, lo que me lleva a mi siguiente punto. Simplemente renunciar. No entiendo por qué Zenitsu sigue siendo un cazador de demonios si tiene tanto miedo y no está mostrando crecimiento. Usopp, por otro lado, está desesperado por ser un héroe y quiere superar su miedo. Stark se encuentra constantemente en situaciones donde no puede dejar atrás a las personas y siente la necesidad de protegerlas. ¿Por qué Zenitsu sigue siendo un cazador de demonios si está tan asustado? Podría retirarse o encontrar otras formas de ayudar, y si no puede hacerlo, deberían explicar por qué. Si el miedo de Zenitsu es tan serio como parece, debería ser explorado en la historia, porque enfrentar tus miedos es un rasgo muy admirable. Seguir adelante con algo que es difícil, a pesar de tus inclinaciones, solo para ayudar a los demás, es algo que hace que un personaje sea muy querido. Y sé que esto es cierto porque adoro a Usopp y a Stark por estas mismas razones. Pensándolo bien, en realidad no quiero que Zenitsu deje de ser cazador de demonios. Solo desearía que la historia nos diera más razones de por qué sigue ahí. Lo que me lleva al último, y creo, el punto más importante de todo esto: el crecimiento del personaje. Incluso en el pequeño fragmento de One Piece que he visto, siento que Usopp ha mostrado mucho crecimiento. Y lo más importante es que no fue repentino ni irreal. No fue un cambio drástico de la noche a la mañana. Los momentos en los que fue valiente fueron construidos a lo largo de la historia, con expectativas y consecuencias claras. Stark, por otro lado, es un personaje excepcional que enfrenta sus miedos consistentemente. No cambia mágicamente de un día para otro. Practica para contrarrestar sus miedos y aprende a confiar en quienes lo rodean.
lucha por dar esos saltos de fe necesarios para enfrentar sus miedos hasta que las personas están en peligro y siente la obligación de tratar de ayudar. El crecimiento de Usopp y Stark proviene de acciones proactivas y están lejos de ser personajes estáticos. Lo más cercano que vemos al crecimiento de Zenitsu en la historia es cuando pelea para proteger la caja de Tanjiro. Y pues es una mala señal cuando la escena que indica el mayor crecimiento de un personaje ocurre en la primera temporada y luego se abandona por completo. Hace un tiempo, un amigo mío retuiteó algo que preguntaba cuál es el personaje mejor diseñado pero peor ejecutado, y sin sorpresa alguna, retuiteó a Zenitsu. Parte de la razón por la que encuentro a este personaje tan decepcionante es porque parecía tener tanto potencial. No me había dado cuenta de que soy fan de este arquetipo de cobardes que se ven obligados a enfrentar sus miedos. Me encanta Usopp y adoro a Stark porque navegan por sus miedos de una manera tan convincente, especialmente considerando que son personajes secundarios que a veces son eclipsados por otros. Stark tiene tantos momentos magníficos como cuando enfrenta al dragón por primera vez o cuando pelea contra el demonio que emula la técnica de su maestro. Stark estaba aterrorizado de Aizen, así que verlo superar ese miedo al darse cuenta de que su enemigo no era tan poderoso fue una escena fantástica. El arquetipo del cobarde ha sido replicado una y otra vez y ha dado lugar a algunos de los mejores momentos en televisión. Es difícil hacerlo bien consistentemente, pero cuando un escritor lo logra, es muy fácil amar a esos personajes. Gracias por ver este video. Volveré la próxima semana. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios abajo. Los quiero.